Buenos días, hermanos, ¿cómo están? También, bueno, uno no siempre tiene por qué estar bien. En la vida cristiana todo se compone de luces y de sombras. Hay un refrán que dice que si siempre brillara el sol, esto sería un desierto. Fíjese, de manera que de pronto los días grises y los días de cierta lluvia también trae profundidad a nuestro corazón. Cuando uno anda en la... aparentemente todo está bien, como que uno no profundiza en las verdades esenciales, ¿verdad? De forma que a veces son las pruebas y las dificultades las que nos hacen pararnos, meditar y profundizar en aquellas cosas que de verdad son importantes. ¿Saben lo que es importante hoy? Miren, esto es lo importante. Por una razón muy sencilla, amados, porque este no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno, simplemente es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda circunstancia, no pudiendo ser cambiadas, variadas ni tergiversadas a tenor de políticas de turno, de filosofías o de cualquier otra cosa. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué no me acompañan ahí a Juan 15? Vamos a trabajar un texto que ya se ha leído y que es bien interesante. Juan 15, la vid verdadera. Bueno, Juan 15 es un texto bien interesante y que a mí en realidad, cuando yo preparé la predicación, la preparé por una razón bien curiosa. Mi esposa María del Mar hace, bueno, ya casi 10 años, le detectaron cáncer de mama. Bueno, usted sabe, cuando a uno le dan una noticia de esa naturaleza, de pronto se le aparecen todos los fantasmas del mundo, ¿no? Uno no sabe cómo va a resultar. Gracias a Dios todo salió bien. Ella superó el cáncer, no hubo que hacer mastectomía, solo una pequeña operación, y salió adelante. Pero aquel hecho, el hecho de recibir la noticia y todo el asunto, pues hizo que María del Mar, como decíamos antes, profundizara, ¿no? En lo que en realidad importa en la vida, ¿no? En lo que son las cosas esenciales. Esto fue en el mes de enero. A partir del mes de febrero, María del Mar, sin que yo lo supiera, comenzó a ahorrar pequeñitas cantidades de dinero. Y llegado el mes de septiembre, que es nuestro aniversario de boda, pues ella preparó una cena para el aniversario y una carta. Miren, en la carta ella explicaba bueno, lo que había sido el proceso, toda su experiencia y cómo eso le había hecho reflexionar de verdad en las cosas que importan, en aquellas en las que uno tiene que detenerse y pasar tiempo. Y acompañado de la carta iba 2 boletos de avión para irnos a Italia, a la Toscana, en el mes de octubre, tal que este mes, cuando los viñedos, ustedes saben que en Italia es uno de los países de mayor producción de vino, junto con Francia y España, en Europa. Y en octubre los viñedos están de todos los colores del mundo. Es la época de la vendimia. Pasamos una semana hermosa, muy linda. Y fruto de aquel dolor nació una flor. Nació un tiempo de bendición, un tiempo de esperanza. Cuando yo regresé a casa, después de haber visto los viñedos y haber visto la vendimia y todo eso, pensé, bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la vid? ¿Cómo habla la Biblia acerca de las uvas, de los pámpanos? Y entonces me dediqué a estudiar Juan capítulo 15. Y fruto de ese estudio nace esta predicación que yo les comparto ahora. Juan 15, Jesús, la vid verdadera. Bueno, ¿cuál es el contexto donde se produce toda esta situación? Donde Jesús habla con sus discípulos. Miren, se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Israel estaba llena de peregrinos que provenientes de cualquier lugar de Judea acudían a celebrar
una de las 3 grandes fiestas anuales, la fiesta de la Pascua. Eran días de alegría, donde el pueblo recordaba la salida de Egipto y donde había una cena que se comía con hierbas amargas, recordando la rapidez con la que tenían que haber salido de sus casas, porque el ángel de Jehová los libró, poniendo la sangre en los dinteles de la puerta. Aquella fiesta en la que se conmemoraba cómo un cordero sin defecto tenía que ser sacrificado. Y aquella fiesta que vaticinaba que un día iba a venir el verdadero Cordero Pascual. De manera que esa es la situación en la que Jesús estaba, y reunido con sus discípulos allá en el aposento alto, Jesús estaba cenando y estaba participando literalmente en la última cena que iba a tomar con sus discípulos, porque pocas horas después iba a ser apresado, torturado, crucificado por usted y por mí. Y en aquellas horas previas, en medio de la algarabía de la fiesta, donde todo Israel conmemoraba la Pascua, el verdadero Cordero Pascual, que era Él, estaba a punto de ser sacrificado por los pecados de toda la humanidad. Y en aquellos momentos, fíjense si las palabras de alguien que sabe que está próximo a la muerte no revestirán importancia, ¿verdad? A veces vemos películas donde hay un señor que está en el lecho de muerte y de pronto reúne a sus familiares, a sus más allegados, para pronunciar sobre ellos su última voluntad. ¿Ustedes creen que las palabras de alguien que va a morir revestirán especial importancia? Por supuesto. Son de alguna forma la última voluntad. Juan 15 a Juan 17 son las últimas palabras de un condenado a muerte. Pero mucho más que de un condenado a muerte. Son las palabras del verdadero Cordero, donde todas las profecías del Antiguo Testamento iban a tener su perfecto cumplimiento en la muerte y resurrección de Jesús. Él era consciente de todo eso. Sus discípulos no. Sus discípulos sabían que Él era el Cristo, ya estaban cerciorados después de 3 años con Él. Sabían que muy probablemente esa noche Él se iba a manifestar como el verdadero Cordero Pascual. Ellos esperaban puestos de reconocimiento. Ellos pensaban que Jesús se iba a manifestar como un libertador del yugo romano, se iba a manifestar como un rey poderoso. Pero ¿cuál es o cuál no es el desconcierto de los discípulos cuando de pronto ven que su Señor se ciñe, se pone un lebrillo, se arrodilla y empieza a lavarles los pies? El rey de pronto se convierte en siervo. ¿Cuál no sería el desconcierto de los discípulos que esperaban la venida de un Mesías, un Redentor, Salvador, que cuando Jesús les empieza a decir que Él se va a ir, de pronto le anuncia o les anuncia la traición de Judas, les habla de la negación de Pedro y les dice encima que Él se va a ir? Los discípulos desconcertados empezaban a no entender nada. Jesús anuncia la negación de Pedro ahí en 13:36 y le dicen: Señor, ¿a dónde vas?, le dice Simón Pedro. Y Él les dice: a donde yo voy no me pueden seguir, mas me seguirán después. No entendían. Tomás le dice, 14:5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? De pronto los discípulos se encontraban desconcertados ante un Jesucristo que se iba a presentar ante ellos no como rey, sino como siervo, no trayendo o liberándoles del yugo romano, sino ciñéndose sus lomos y lavándoles los pies, en un contexto de auténtico servicio. Y en medio de aquel desconcierto, Jesús les dice en el 14:31, levantaos, vámonos de aquí. Y miren, de pronto sale Jesús seguido de aquel grupito de discípulos bastante desconcertados. Se supone que alumbrados por antorchas a la luz de la noche, dejan la ciudad. Abandonan toda la fiesta de Jerusalén y se dirigen por un sendero hacia el monte de Getsemaní, el lugar donde horas después Jesús iba a ser crucificado.
Y mientras van subiendo, alumbrados por la luz de las antorchas, el camino que va serpenteando la colina, a ambos lados van apareciendo los viñedos, que escalonados en terrazas van marcando el camino por donde Jesús y los discípulos van subiendo. Y entonces comienza la enseñanza. Ustedes saben que Jesús partía de cosas naturales para llevarnos a cosas espirituales. Y seguro que Jesús, al contemplar aquellos viñedos centenarios que por años y años habían estado dando fruto, comienza su enseñanza 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Sí, porque había vides que tenían apariencia de que iban a dar fruto, pero después no daban fruto, ¿verdad? Había vides, de hecho Israel es comparado a la vid, es una figura de Israel. En casi todas las comparaciones se la compara a una vid estéril que finalmente no acababa dando fruto. Entonces, cuando Jesús se acerca y van pasando por esos viñedos milenarios, es interesante entender y comprender los usos y costumbres de la época, cómo funcionaba un viñedo en la época de Jesús, o cómo es y cómo funciona hoy en día una viña, porque el ejemplo es el mismo. La vid, ustedes saben, es un tronco fibroso, arrugado, que normalmente se mantiene a una altura de 90 centímetros para facilitar el cuidado del viñador. De la vid, llegado el tiempo, en la primavera, salen unas delgadas y flexibles ramas que se llaman los pámpanos o los sarmientos. Son muy flexibles y para que no se caigan al suelo y no se ensucien, el viñador prepara unas empalizadas. No sé si vieron alguna vez un viñedo. Unas empalizadas, sí, a una altura más o menos así, donde de un palo a otro palo hay unos alambres. Esos alambres se llaman la guía o el tutor, porque el viñador coloca esas delgadas ramas flexibles que son los pámpanos en las guías. ¿Por qué el viñador coloca el pámpano en esas guías? Que mire qué nombre interesante tienen, se llaman el tutor. Coloca los pámpanos en esas guías o alambradas por tres motivos principalmente. Para que el pámpano no se caiga al suelo, se manche con el barro y por lo tanto se pierda. Las coloca en las alambradas para facilitar el cuidado del viñador en el proceso de poda y en el proceso de recolección de la uva. Y también las coloca en las guías para que el pámpano alargado, sus hojas, puedan recibir la fotosíntesis, la luz, el calor y la energía necesaria para que finalmente acaben produciendo fruto. Ahora fíjense, ¿qué creen ustedes? ¿Qué objetivo piensan que tiene en mente el viñador cuando cuida sus vides? ¿Qué espera un viñador que le den? Uvas, y las uvas son fruto. El viñador, lógicamente, cuando trabaja en el viñedo, espera que las uvas le den fruto. Así, el viñador santo, en esos sarmientos, en esos pámpanos que somos usted y yo, también espera que llevemos fruto. Pero miren, Dios no nos da frutos, Dios nos da semillas que en un proceso de poda, de cuidado, de riega, de fotosíntesis, de a veces caer al suelo y de a veces tener que levantarnos, el viñador santo va consiguiendo que nosotros, como pámpanos, finalmente acabemos llevando fruto. Para Dios, como el viñador santo, lo más importante es el fruto. A Él no le importa tanto, sus títulos, su preparación, incluso sus obras, sino el fruto, porque seremos conocidos, ¿verdad? Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se produce el fruto entonces en una viña natural?
de nuevo para ir de lo natural a lo espiritual. Es bien interesante porque España es un país, tiene la mayor extensión de viñedos de todo el mundo. Francia es el primer país productor de vino y España tiene la mayor producción de viñedos. Cuando llega la primavera, usted sabe que antes de la primavera la naturaleza se queda como un poco estancada. Llegada la primavera, cuando el sol calienta y por lo tanto se produce la temperatura adecuada, la savia en la vid comienza a circular. Durante el invierno se mantenía ahí como estancada, pero el calor de la primavera pone en circulación la savia alrededor del sarmiento. Y es interesante porque en las vides naturales, llegado el mes de marzo, cuando esa savia empieza a circular, se produce lo que los viñadores llaman el lloro de la vid. Hay tal abundancia de savia que el sarmiento suda unas gotas rojas. Es el excedente. Y le llaman el lloro de la vid, que es lo que precede al fruto. Porque para que lleguemos a dar fruto, a veces hay que sufrir. A veces hay que pasar circunstancias difíciles. A veces hay que pasar pruebas. En Sevilla tenemos también los naranjos. Y en el mes de marzo los naranjos se ponen en flor. No sé si usted vio alguna vez un naranjo en flor. Supongo, aquí hay naranjos. Sí, quizá no tantos. En España hay muchísimos, ¿no? Llegada la primavera, los naranjos producen la flor que se llama el azahar. Eso huele riquísimo, riquísimo. Nosotros en el patio de nuestra casa tenemos 4 naranjos. Y cuando llega la primavera, el patio se pone blanco, porque la flor tiene la vida muy corta, pero produce una fragancia que es la que precede al fruto. Usted y yo somos grato olor de Cristo, para acabar produciendo en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. Porque de lo natural siempre hay una aplicación espiritual. Porque todo lo que Dios creó en la naturaleza nos cuenta su gloria, nos habla de sus bondades y siempre hay una aplicación directa para nuestras vidas en lo personal, ¿verdad? Entonces se produce ese famoso llanto de la vid. Vamos de lo natural a lo espiritual. Bueno, Jesús es la vid, claro, nosotros somos los pámpanos, por supuesto, y el labrador es el Padre. Ahora, para que la viña santa produzca los pámpanos y estos produzcan el fruto, la viña tiene que responder a los cuidados del viñador, pero no todos los pámpanos responden igual. Cada pámpano es único y especial. De hecho, aquí el texto nos menciona 3 clases de pámpanos. Vamos a ver cuáles son. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Primera clase de pámpanos, miren qué interesante. Primer grupo, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Miren, resulta que parece que hay pámpanos que no dan fruto. ¿Qué otro grupo de pámpanos nos menciona? Fíjense, verso 2. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Tenemos ya 2 clases de pámpanos. Aquellos que no llevan fruto, aquellos que llevan algo de fruto, y finalmente dice el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Tercera clase de pámpanos. De manera que el viñador santo, Dios el Padre, en su viña, va a encontrar 3 clases de pámpanos. Y usted y yo somos los pámpanos. Los que no llevan fruto, los que llevan algo de fruto y los que llevan mucho fruto. Vamos con el primer grupo de pámpanos, fíjense. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Usted cree que un creyente puede permanecer sin llevar fruto? No. Quizá por un tiempo y en circunstancias puntuales, un creyente puede no llevar fruto.
Pero aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué querrá decir eso? Lo quitará. Lo echa. Lo corta. No, hermanos. El pámpano es demasiado valioso para que lo corte. Cuando el pámpano no lleva fruto, por un tiempo, Dios le va a dar otra oportunidad. Esa palabra dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aparentemente, podría parecer que quitar es cortar, pero cuando usted se va al griego, al original, se da cuenta de que la palabra ahí para quitar es airo, que no es cortar, sino que es levantar. ¿Saben por qué el pámpano no lleva fruto? Porque se cayó del tutor. Y el barro y el polvo de la tierra están impidiendo que lleve fruto. En ese caso, el viñador santo no lo va a cortar. El pámpano es único y especial, le va a dar otra oportunidad. El viñador santo va a levantar el pámpano de la vid, lo va a limpiar, proceso de disciplina, y lo va a colocar de nuevo en el tutor. Y si el pámpano finalmente persiste en no dar fruto, ahí sí lo corta. Pero Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Ese primer tipo de pámpano, o primer grupo de cristianos que aparentemente no llevan fruto, en realidad son aquellos cristianos que al desviarse de la rectitud y al caer en el polvo de este mundo, viven en pecado. Viven con raíces de amargura. Viven consintiendo con cosas que no son adecuadas para un hijo de Dios. Es ahí cuando Dios tiene que iniciar un proceso de disciplina. Dios no quiere machacarlo, Dios no quiere juzgarlo. ¿Saben lo único que está en la mente del Padre? Restaurarlo, limpiarlo para que lleve más fruto. Por eso Dios, cuando nos disciplina, en su mente nunca está el juicio, sino la restauración. Y muchos de nosotros, quizá por situaciones puntuales de la vida, quizá nos hemos caído de la dirección correcta, ¿verdad? Y andamos mezclados con el polvo y con el barro del suelo. En ese caso Dios nos va a dar siempre una segunda oportunidad y nos va a levantar y nos va a limpiar, porque como decimos aquí, la disciplina es la respuesta activa de Dios para sacarnos de la esterilidad y llevarnos a la abundancia y que demos fruto. Vamos con el segundo grupo de pámpanos. Todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. La palabra más exacta ahí sería, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo podará. Usted sabe, cuando llega la primavera, tanto en los viñedos como en los naranjos, hay que pasar por un proceso de poda. De pronto, les hablo de los naranjos porque es lo que tengo más cerca en casa. Cuando un naranjo tiene demasiadas hojas, demasiadas ramas, hay que podarlo. Porque demasiadas ramas no son evidencia de fruto. Usted recuerda cuando Jesús vio la higuera llena de ramas, llena de hojas, tenía apariencia de... Pero cuando echó la mano, no sacó nada, no había fruto. Porque los árboles y aún los viñedos tienen que ser podados. Porque la rama tiene, el pámpano tiene la tendencia natural a echar muchas ramas, pero no todas producen fruto. De forma que si usted mira los naranjos en el mes de marzo, de pronto le salen unas ramas muy largas, que no sirven. En el argot de jardinería se llaman chupones, porque roban la energía destinada a dar fruto. Y esos chupones, los jardineros tienen que cortarlos. En el viñedo pasa igual. El pámpano tiene la tendencia a sacar demasiadas ramas. No todas dan frutos. Solo el viñador santo sabe aquellas que van a dar fruto y entonces inicia un proceso de poda. Y la poda duele. No hablamos de pecados aquí. Hablamos de religiosidad. Hablamos de actitudes no positivas frente al hermano. Hablamos
de falta de perdón con alguna otra persona. Hablamos de chupones que no están destinados a dar fruto, sino a producir cierta carnalidad que, si bien no es pecado, roza la frontera. Entonces, Dios tiene que iniciar el proceso de poda. En lo natural, cuando usted empieza a quitar esas ramas o chupones que no producen fruto, lo que ocurre es que esa energía va destinada a aquellas ramas que sí producen fruto. También en lo natural el viñedo y los naranjos se cortan y se podan para permitir que aquellas ramas, que son las que sí van a dar fruto, reciban el sol, reciban la luz, lo que se llama el proceso de fotosíntesis necesario para que finalmente esas ramas, ¿verdad?, acaben dando y esas ramas acaben produciendo fruto. Son preocupaciones. Nuestra propia prudencia, dice la palabra, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea que aquellos que ya llevan algo de fruto, Dios tiene que iniciar un proceso de poda para que lleven más fruto. Y tiene que empezar a quitar actitudes, religiosidad, quizá justicia propia, quizá falta de perdón hacia algún hermano. Cuestiones, repito, que sin ser exactamente pecados, sí que son cosas, actitudes que nos están privando de llevar más fruto para Dios y que están robándonos la energía que debería de ir destinada, ¿verdad?, a que lleváramos fruto para Dios. Al podarnos, Dios pide que soltemos algo personal y cómodo para nosotros, para, en vez de buscar nuestro bienestar, chupón, buscar el bienestar de los demás, fruto. Y así recibir el bienestar de Dios, su gozo en nuestras vidas. Bien, primer grupo de pámpanos, los que no llevan fruto, tiene que ver con disciplina, pecados. Segundo grupo de pámpanos, los que llevan algo de fruto, tiene que ver con poda, proceso de maduración. Y tercer grupo de pámpanos, dice los que llevan, ¿verdad?, los que llevan mucho fruto. A partir de aquí, de este tercer grupo de pámpanos, la palabra más repetida es permanecer. La palabra permanecer, a partir de ese versículo que alude al tercer grupo de pámpanos, nos habla de que tenemos que permanecer. Claro, aquellos creyentes que ya llevan fruto y bueno, que pueden tener vidas estables y fructíferas, Dios les tiene que recordar que todo lo que hacen para Él depende de la unión vital del pámpano con la vid. Alguien de los que llevan mucho fruto, ¿verdad?, de pronto podría caer en la tentación de creer que el éxito en el ministerio, las bondades que Dios le permite disfrutar y todo lo que aparentemente es fruto, uno puede caer en la tentación de pensar que es producido por uno mismo. Y a ese grupo de creyentes Dios les recuerda que la palabra clave, si para el primer grupo es disciplina, si para el segundo grupo es poda, para el tercer grupo es permanencia. Les tiene que recordar que el pámpano solo puede llevar fruto en la medida de su unión vital con la vid. ¿Por qué unos pámpanos son más grandes y llevan más fruto que otros en lo natural? Entre otras cosas, porque las vides pueden ser o más delgaditas o más anchas. Las que son más anchas y están conectadas con la vid reciben mayor aporte de savia y por lo tanto crecen con la posibilidad de mayor fruto. ¿Qué alude la conexión vital con la vid? Alude a que aquel que ya lleva mucho fruto nunca se tiene que olvidar que separado de él nada puede hacer y que si algo puede hacer, si hay fruto que puede tener, es solo por la conexión con la vid. A este tercer grupo de cristianos, Dios les recuerda que nunca se olviden de que no es por sus méritos, de que no es por su gracia, sino por la pura gracia de Dios y de la unión vital que mantengan con la vid. Y a este tercer grupo de creyentes Dios les recuerda la importancia de la oración, la importancia de la búsqueda de Dios. De hecho, fíjense, la palabra permanecer tiene dos matices bien interesantes. Por un lado, hay un matiz
de intensidad y por el otro lado hay un matiz de temporalidad. Les explico esto. La palabra permanecer tiene un matiz de intensidad porque nos está hablando de la unión vital con Cristo, intensa, duradera. Y la palabra permanecer también tiene un matiz de temporalidad porque nos está queriendo decir que esa unión vital con Cristo tiene que permanecer siempre, siempre. Intensidad y permanencia es lo único que puede, ¿verdad?, garantizar que llevemos fruto para Dios. Y esta es quizá la parte más importante porque el que un creyente no lleve fruto tiene que ser algo transitorio. Y se supone que cuando Dios inicia el proceso de disciplina, esa persona vuelve a ser colocada en la dirección correcta y empieza a llevar algo de fruto. Sobre esa misma persona, Dios tiene que iniciar una poda para que lleve más fruto. Y tiene que ir quitando todas esas cositas que realmente, sin ser grandes pecados o sin realmente serlo, van robándonos la energía destinada a que produzcamos más fruto. Pero lo que a Dios le interesa es que lleguemos a ser como la tercera clase de pámpanos. Que nuestra unión con Cristo sea tan intensa y permanente que llevemos mucho fruto para Él. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. De eso se trata. No hablamos de que usted haga grandes predicaciones, viaje por ahí, escriba. No hablamos de eso. El fruto al que somos llamados tiene que ver con bendecir a las personas con amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Y fíjense que la palabra no habla de frutos en plural. El fruto es uno y solo ese fruto tiene todas esas características. Por eso a Dios lo que al final le interesa, si usted tiene que pasar por un proceso de disciplina, Él le va a hacer pasar por el proceso de disciplina, porque Él no quiere machacarlo, quiere restaurarlo y que lleve más fruto. Cuando Dios le coloca de pronto en la guía, en el tutor, porque ya lo limpió, ya lo restauró, cada pámpano es precioso para Él. Entonces inicia el proceso de poda, para que ese pámpano lleve más fruto todavía, porque Dios tiene en mente una ambición hermosa y poderosa, lograr que usted y yo llevemos mucho fruto para Dios. Y que en nuestros primeros contextos de relaciones, en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, usted evidencie el fruto del Espíritu Santo. Y uno evidencia el fruto cuando es capaz de darle un abrazo a alguien que está pasando por una prueba complicada. Uno evidencia el fruto cuando es capaz de perdonar a alguien que le ha hecho algún tipo de ofensa. Uno evidencia el fruto cuando con su pareja, con su madre, con su padre, con su esposo, con su esposa, es capaz de tener cariño, palabras de aliento. Eso es lo que quiere Dios y eso es lo que cuenta para Él. Pero lo más importante, que para Dios es el tercer grupo de pámpanos, es que nunca nos olvidemos que para mantener esa constancia en llevar mucho fruto, tenemos que estar unidos vitalmente a la vid. Cuando uno va por la carretera, cualquier carretera por ahí, de pronto ve unos, le dicen camiones, esos que llevan unas cubas inmensas para repartir gasolina por ahí, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿Le dicen gasolineras? ¿El lugar? Gasotanques. Carrotanques. ¿Y al lugar donde las personas echan en el automóvil? Gasolineras. Bueno, pues miren, uno ve esos carrotanques, qué gracioso. Y esos carrotanques tienen dos depósitos. Uno muy grandote, que es el tanque que lleva detrás, que tiene miles y miles de litros de gasolina, pero bajo la cabina del señor que maneja hay otro tanque mucho más chiquitito que nadie ve, pero que si ese tanque no está lleno, de nada sirve todo lo que hay detrás. Uno puede tener mucha teología, uno puede tener mucho conocimiento, pero si el pequeño tanque de nuestro corazón, que simboliza nuestra unión vital con Cristo, si ese tanque no está lleno, todo se queda en teología hueca, todo se queda en legalismo y Dios no quiere eso. Por eso lo más importante que a Dios le interesa enfatizar es que usted y yo mantengamos la unión vital con Cristo. ¿Recuerdan la parábola de
de las 10 vírgenes. ¿La recuerdan? Ya veo. Había 5 prudentes y 5 insensatas. De manera que las insensatas, como no se habían procurado aceite, pidieron a las que tenían. Y estas fueron muy sabias y no le dieron porque se iban a quedar sin aceite todas. Y en el tanto que iban aquellas a buscar el aceite, llega el novio y se perdieron las bodas. ¿Usted cree que al principio las 10 vírgenes tenían luz? ¿Al principio? Por supuesto, porque la luz, amados, es lo que Dios nos concede sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Dios nos da la luz por su pura gracia. Pero el mantenimiento de esa luz es una responsabilidad usted y mía. Dios nos da la luz, pero a nosotros nos toca proveernos el aceite necesario para que la llama siga encendida. Y eso es lo que finalmente a Dios le interesa enfatizar cuando Él quiere. No que usted ande por el suelo en pecado, no que usted lleve un poquitito de fruto, sino que usted lleve mucho fruto. Y Dios le recuerda que Él ya le dio la llama, Él ya nos dio la luz, Él ya nos dio la esperanza, Él ya nos dio la salvación. Pero eso hay que mantenerlo y es una responsabilidad nuestra y diaria. Usted tiene que apartar un tiempo diario y personal para sentarse a los pies de Jesús y recibir el aceite necesario que le capacite para ser fructífero en su relación familiar, en su relación laboral, en la iglesia. Porque usted no espera, Dios no espera de usted que lleve algo de fruto. Dios es ambicioso y Dios espera que usted lleve mucho fruto. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Por eso dice el Salmo 51 que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y es en la comunión diaria y personal con Dios donde nosotros podemos mantener esa llama. Pero mire, como creyentes y ya como familias, a fin de cuentas, todo nace y todo parte en la familia, ¿no? El pastor en la dedicación de esa preciosa criatura hablaba de Deuteronomio 6 y ese es un versículo absolutamente fundamental. Estos días lo trabajamos en las charlas de parejas porque Deuteronomio 6 establece que las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, sino que se adquieren en el hogar. Por eso cuando hablamos de que para mantener esa unión vital con Cristo y llevar mucho fruto, uno tiene que orar, tiene que permanecer. También como padres, los esposos también tienen que orar. Y también como padres tienen que tener tiempos y devocionales familiares. Ayer trabajábamos este aspecto y miren, lo menciono, porque familias estables, cristianos maduros y consecuentes, solo se pueden conseguir cuando reciben la savia, cuando evidencian el fruto, no en la iglesia, sino en el propio hogar. Cuando los esposos oran juntos, cuando los esposos oran por sus hijos y estos por sus padres, se produce un milagro divino, porque donde hay oración hay autoridad y hay bendición. Por eso, el cristiano tiene que orar a solas con Dios. Si está casado, tiene que orar con su esposo y con su esposa. Si tienen hijos, tienen que tener tiempos devocionales, porque el fruto solo se puede obtener cuando cumplimos, y cuando cumplimos en nuestro primer sistema de relaciones, que es la familia y que es el hogar. ¿Qué clase de pámpano es usted? Mire, ¿por qué no cierra ahí sus ojos? Vamos a entrar en un tiempo de oración y yo quisiera que la palabra hoy pudiera penetrar en nuestros corazones, que hoy todo lo que hemos recibido pueda tener una aplicación práctica en nuestras vidas. Y voy a pedirle que usted evalúe cómo está su vida como pámpano. Quizá anda usted, por el suelo. Quizá haya aspectos de su vida
que son abiertamente pecaminosos. Quizá hay raíces de amargura que le están impidiendo colocarse en la dirección correcta. Si es usted como la primera clase de pámpanos, no se angustie, preocúpese, pero no se angustie. Usted es demasiado precioso para Dios. Él no le va a cortar todavía. Le va a dar una segunda oportunidad. Si hay en su vida pecados ocultos, profundas raíces de amargura, falta de perdón, hoy es el momento de que el viñador santo, si usted se lo permite, le quite el barro y lo coloque de nuevo en la dignidad y en la línea y en la guía que Él tiene para usted. Es el momento de pedir perdón y de tener la seguridad de que usted lo va a recibir. Quizá usted no tiene grandes pecados, no tiene pecados abiertamente con los que está no luchando, sino consintiendo. Todos luchamos. Pero quizás usted lleva algo de fruto para Dios. Pero de pronto puede haber actitudes, de pronto puede haber cierto tono religioso, de pronto quizá usted no está leyendo la Biblia ni orando como debiera. Quizá pueda ocurrir que solo es en el culto o en la reunión de oración donde lee la Biblia solamente. Quizá haya actitudes negativas con su esposo, con su esposa. Quizá su propia prudencia no le hace andar de forma adecuada en algunos aspectos. Si ese es su caso, Dios le va a podar. Dios le va a quitar todas aquellas pequeñas cositas que de pronto están robando la energía y la dirección adecuada para que usted lleve más fruto. Si ese es su caso, pídale perdón al Señor también, porque Él es lo único que nos exige para restaurarnos. Si hay apatía, si hay cierta desidia en el tono general de su vida cristiana, si usted no está acudiendo a la palabra como debiera, si como padre no está teniendo tiempos devocionales con sus hijos, pídale perdón al Señor. Él quiere ayudarle a mejorar, a cambiar. Y si finalmente es usted de aquel grupo de pámpanos que ya llevan fruto, que tienen o bien ministerios fructíferos o vidas exitosas para el Señor, Dios le pide que nunca se olvide de que no es por sus méritos, sino por su gracia, de que no es por sus capacidades, sino por su unción. Y Dios le pide que nunca se olvide que tiene que permanecer unido a la vid, en intensidad. Y a todos, tanto a los que puedan estar en pecados con los que están consintiendo y a los que Dios tiene que disciplinar, tanto aquellos como que tienen un tono general con cierta apatía o con cierta rutina, tanto como aquellos que ya llevan fruto, a todos, finalmente, lo que Dios demanda de nosotros es que lo busquemos. Buscadme y viviréis. Y para tener esa plenitud de vida, para tener ese gozo, para tener la llama de la bendición divina, usted y yo cada día tenemos que procurarnos el aceite santo de la unción, que solo se obtiene entrando en el lugar secreto y buscando a Dios, leyendo su palabra, orando. No hay otra fórmula. Padre, bendícenos en esta mañana. Gracias por tu palabra, que no es antigua, que no es moderna, que es eterna. Gracias por los principios que en ella podemos encontrar. Gracias por tu profunda sabiduría, Señor, que de lo natural nos llevas a lo sobrenatural.
Señor, somos tus pámpanos, claro que sí. Estamos en tu viña santa. Te amamos, te necesitamos. Bendícenos. Que tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestras vidas, Señor. Aliéntanos, fortalécenos, Señor. Ayúdanos a llevar vidas victoriosas. Vidas donde tu amor se evidencie a través del fruto. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. No queremos otra cosa, Señor. Ayúdanos a no ser ambiciosos para ninguna cosa que nos pueda ofrecer el mundo, pero ser ambiciosos para ti. Buscar más de ti cada día, Señor. Dice la palabra, Santiago, creo que es 1:19. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que haga. Amén. Jeremías, fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza a la que nos llamas. Gracias porque no nos desechas, Señor. Somos muy valiosos para ti. Gracias por restaurarnos, por perdonarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendícenos hoy. Que tu Espíritu Santo nos llene, nos aliente para el resto de la semana. Que volvamos a nuestros hogares con tu gozo, con tu paz, con tu esperanza. Sin ella no podemos, Padre. Gracias. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Él les bendiga, amados.